Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mundo Cardiológico. Mi nombre es Ricardo Alvarado y el día de hoy vamos a hablar de la configuración interna ventricular. En las sesiones anteriores hemos revisado la introducción a la anatomía cardíaca, la configuración externa del corazón, así como también la configuración interna auricular. Hoy empezaremos mencionando las generalidades de la anatomía ventricular. Mencionando primero que estas son estructuras anatómicas de aspecto conoideo, cada uno con una base situada posterior y hacia arriba. Cada ventrículo cuenta con un vértice, en ambos casos dirigido hacia la izquierda, abajo y hacia adelante. Ambos ejes ventriculares van a converger hacia el ápex, pero se va a separar hacia las bases. Y recordar que cada ventrículo cuenta con dos tipos de orificios: un orificio aurículo-ventricular izquierdo y derecho y un orificio arterial, aórtico y pulmonar respectivamente. En el interior de los ventrículos también podemos encontrar distintas paredes con algunas particularidades anatómicas. Por ejemplo, que presentan múltiples columnas carnosas que se pueden clasificar en primer, segundo y tercer orden. Estas columnas carnosas tienden a ser más abundantes hacia el ápex, mientras que la pared se va haciendo cada vez más lisa conforme se acercan a las bases y a los orificios aurículo-ventriculares y arteriales. Las columnas carnosas de primer orden van a conectar la pared muscular ventricular con las cuerdas tendíneas que finalmente se van a unir a las válvulas aurículo-ventriculares. Son los llamados músculos papilares. Luego tenemos las columnas carnosas de segundo orden. Estas son aquellas que en ambos extremos se conectan a la pared ventricular y su porción media es libre, o podríamos decir está flotando. Un buen ejemplo de columna carnosa de segundo orden es la llamada trabécula septomarginal. Finalmente tenemos las columnas carnosas de tercer orden, que son aquellas que no tienen un borde libre en su estructura y básicamente son relieves musculares sobre la pared ventricular. Además de sus paredes, los ventrículos cuentan con orificios y válvulas aurículo-ventriculares. Ambos orificios de aspecto circunferencial, y cada orificio está provisto de un complejo aparato valvular mecánico. Este aparato valvular cuenta con diversas estructuras que lo conforman, empezando por el anillo valvular, los velos valvulares, o también conocidas como valvas, las cuerdas tendíneas y los músculos papilares. Podemos decir incluso que las mismas paredes ventriculares forman parte de este aparato valvular. Describiendo con un poco más de detalle, describiremos cada una de estas partes. El anillo valvular es una estructura fibrosa que da origen al tejido valvar y está en estrecho contacto con el músculo ventricular. Las valvas son las hojas fibrosas propias que se desprenden de este anillo y que van a formar el orificio valvular. Y las válvulas van a tener como característica que presentan un borde adherente y un borde libre. El borde libre es el que está en contacto con las cuerdas tendíneas de los músculos papilares, mientras que el borde adherente está en estrecho contacto con el anillo valvular, así como también cuentan con una cara auricular y una cara ventricular. Las cuerdas tendíneas son estructuras de tejido fibroelástico que pueden clasificarse en cuerdas tendíneas de primer orden, segundo orden y tercer orden. Según la clasificación de Tandler, podemos decir que las cuerdas tendíneas de primer orden son aquellas que conectan los músculos papilares con el borde libre de la válvula. Las cuerdas tendíneas de segundo orden son aquellas que conectan los músculos papilares con la estructura media de la válvula, sin entrar en contacto con el borde libre.
Y finalmente, las de tercer orden son aquellas cuerdas que se extienden hasta el borde adherente de la válvula, es decir, la misma pared ventricular. Ahora hablaremos de los orificios y válvulas arteriales. Estos son orificios circunferenciales que cuentan con un aparato valvular únicamente compuesto por anillo valvular y valvas. Aquí no encontramos cuerdas tendíneas o músculos papilares. Estas válvulas cuentan con un borde libre y uno adherente, al igual que las válvulas auriculoventriculares, así como también una cara axil o arterial, que es aquella que observa la luz del vaso, la aorta pulmonar, y una parietal que observa la luz de la cámara ventricular. Procederemos ahora a describir el ventrículo derecho, el cual es una estructura anatómica en forma de pirámide triangular. Este ventrículo derecho cuenta con dos orificios, un orificio auriculoventricular y un orificio arterial. Así también cuenta con un tracto de entrada y un tracto de salida. En su interior podemos hallar múltiples columnas carnosas que se van incrementando conforme nos acercamos al ápex y cuentan con tres paredes, una pared anterior, una pared posterior y una pared interna, así como también tres bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde externo. Y cada uno de estos bordes son justamente los límites de las paredes. La pared anterior. Esta va desde el surco interventricular anterior hasta el borde derecho del corazón. Es una estructura ligeramente cóncava y es recorrido por múltiples trabéculas carnosas, tanto de segundo orden como de tercer orden. Se llega a extender hasta la porción anterior del infundíbulo pulmonar, que es la parte que vemos retirada en la pieza anatómica. Y aquí podemos encontrar también el llamado músculo papilar anterior. La pared posterior, también llamada pared diafragmática. Esta va desde el borde derecho del corazón hasta el surco interventricular posterior. Es ligeramente cóncava y delgada y podemos encontrar aquí el músculo papilar posterior. La pared interna corresponde al tabique o septum interventricular. Es sumamente convexa y se estrecha en su porción más inferior, pero se ensancha progresivamente al aproximarse a lo que llamamos infundíbulo pulmonar. Aquí también podemos hallar el músculo papilar interno, también llamado músculo papilar de Luschka. Luego tenemos el vértice, que se corresponde con la parte más inferior de ambos surcos interventriculares. No llega a ser el verdadero ápex del corazón, ya que este está reservado para el ápex del ventrículo izquierdo. Aquí encontramos múltiples columnas carnosas y es conocida como la porción cavernosa o esponjosa del ventrículo derecho. El ventrículo derecho también cuenta con una base, donde encontramos el orificio auriculoventricular con su válvula tricúspide y también la presencia de un orificio arterial con su válvula pulmonar. El orificio auriculoventricular derecho. Este va a comunicar la aurícula derecha con el ventrículo derecho. Y aquí vamos a encontrar el aparato valvular tricuspidio, que está conformado por el anillo valvular tricuspidio. A su vez cuenta con tres valvas, una anterior, una septal y otra posterior. Este aparato valvular tricuspidio también cuenta con múltiples cuerdas tendíneas de primer, segundo y tercer orden. Cada una de estas cuerdas tendíneas va a llevar hacia los conocidos músculos papilares anterior, el músculo papilar posterior y el músculo papilar interno o de Luschka, y finalmente culminar con las mismísimas paredes ventriculares derechas. La cara axil y la cara parietal están presentes en este orificio auriculoventricular derecho. La cara axil es aquella que da hacia la aurícula derecha y la cara parietal aquella que da hacia el interior del ventrículo derecho. En esta vista podemos resaltar esta estructura anatómica
señalada con la flecha azul, que es el denominado fascículo arqueado. Nace del lado interno e inferior del músculo papilar anterior y se conecta con el septum interventricular en su porción más inferior. El orificio de la arteria pulmonar, una estructura circunferencial situada por delante y a la izquierda de la aorta. Cuenta con anillo pulmonar y valvas pulmonares. Es una valva anterior y dos valvas posteriores. Luego, podemos observar que entre estas valvas y la pared del vaso de la arteria pulmonar están unas estructuras o unos espacios que nosotros llamamos senos pulmonares. En la parte del borde libre de las válvulas, de las tres valvas, vamos a encontrar unos engrosamientos circunferenciales denominados nódulos de Morgani. Y estas valvas o la válvula en general cuentan con una cara ventricular que da hacia la luz del ventrículo y una cara arterial que da hacia la luz de la arteria pulmonar. El orificio de la arteria pulmonar se va a separar del orificio auriculoventricular derecho por una banda muscular llamada cresta supraventricular o espolón de Wolff. Por encima de esta cresta supraventricular hallamos una porción más lisa del músculo ventricular, que se acerca a la válvula pulmonar y que se conoce como infundíbulo, con una forma de cono. Aquí esquemáticamente podemos ver que el ventrículo derecho se divide en dos cámaras, un tracto de entrada cuyos límites son el aparato valvular tricuspidio y el tracto de salida cuyos límites son el músculo papilar anterior, la cresta supraventricular y el fascículo arqueado. El ventrículo izquierdo tiene una forma de cono que se extiende hasta el ápex del corazón. Cuenta también, al igual que el lado derecho, con dos orificios, un orificio auriculoventricular y un orificio arterial. Cuenta con un tracto de entrada y un tracto de salida. Presenta múltiples columnas carnosas, de primer, segundo y tercer orden, las cuales también se incrementan cuando nos acercamos al ápex. Sus paredes son de gran espesor en comparación con el ventrículo derecho y cuenta con tres paredes bien delimitadas. Describamos cada una de estas paredes con algo más de detalle. Aquí tenemos la pared anterior, la pared posterior y la pared interna o septal. Vemos que la pared anterior es de tipo cóncava, cuenta con la presencia del músculo papilar anterior. La pared posterior también es cóncava y cuenta con la presencia del músculo papilar posterior, como lo señalamos aquí. La pared interna es aquella que se corresponde con el septum interventricular. Y en el caso del ventrículo izquierdo, tan igual como en el ventrículo derecho, el septum interventricular cuenta con una porción muscular y una porción membranosa que está muy próxima a la válvula aórtica. El ventrículo izquierdo también cuenta con un vértice, que se corresponde con la verdadera punta del corazón y está ocupado por múltiples columnas carnosas de segundo y de tercer orden. La base del corazón presenta dos orificios, el orificio auriculoventricular izquierdo con su válvula mitral, así como también el orificio arterial con su válvula aórtica. El ventrículo izquierdo cuenta con un orificio auriculoventricular izquierdo que comunica a la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo. Esta presenta un aparato valvular mitral, compuesto del anillo, que es representado por la circunferencia de color rojo, y con las valvas anterior y posterior. A su vez, el aparato valvular mitral cuenta también con cuerdas tendíneas de primer, segundo y tercer orden, con músculos papilares anterior y posterior antes descritos y las mismísimas paredes. El orificio de la arteria aorta, o también llamado orificio arterial del ventrículo izquierdo, está situado a la derecha y por detrás de la arteria pulmonar, situado también por delante del orificio
aurículo ventricular izquierdo. Este cuenta con un anillo valvular aórtico y cuenta con 3 valvas, al igual que la válvula pulmonar, con la diferencia de que aquí hay 2 valvas anteriores y una valva posterior. Las valvas forman un espacio virtual entre estas y la pared del vaso, que es lo que conocemos como senos de Valsalva. Y en el borde libre de estas valvas hay un engrosamiento nodular que coincide con el punto de contacto de estas 3 valvas que conocemos como nódulos de Arancio. Hay que hacer una distinción importante en que en los senos de Valsalva, que son 3 en la aorta, hay algunos que son conocidos como senos de Valsalva coronarianos. Específicamente son los senos de Valsalva anteriores, recordemos que son 2, y se les llama así porque es el punto de nacimiento de la arteria coronaria izquierda y de la arteria coronaria derecha. Así también al seno de Valsalva posterior, al no nacer ninguna coronaria, se le llama seno de Valsalva no coronariano. Al igual que en el ventrículo derecho, en el ventrículo izquierdo podemos reconocer 2 cámaras. Un tracto de entrada que está dado por el aparato valvular mitral y lo podemos delimitar desde la valva anterior mitral hasta la porción externa de la pared del ventrículo izquierdo, mientras que el tracto de salida está por dentro del septum interventricular y el velo anterior de la válvula mitral. Es lo que conforma el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Eso sería todo por hoy. Los esperamos en nuestro siguiente programa. No se olviden dejar su like y suscribirse. Muchas gracias.